Son las 8:14. Decíamos ayer que entre las mediciones que se hacen en nuestro país, la encuesta CEP mantiene un prestigio transversal. Entre otras cosas también porque trata de medir tramos más largos y cuestiones más cualitativas, y no necesariamente predicciones respecto a qué es lo que va a ocurrir la próxima semana o qué es lo que ocurrió la semana anterior. Pero también es cierto que muchas veces las personas se quedan en los titulares de los medios y no en el análisis de la encuesta misma, y es por eso que esta mañana queremos agradecer la posibilidad para poder ir desentrañando los contenidos de la encuesta CEP a nuestro invitado, a quien saludamos inmediatamente, al ingeniero comercial, magíster en políticas públicas y coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo. Sebastián, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. No, muy buenos días y muchas gracias, Patricio, por la invitación y a todo el equipo que sabemos que está detrás trabajando. Sí, pues. Sebastián, partamos por algo. ¿Ah? Yo decía esto, de repente los medios de comunicación transformamos una encuesta que es bastante larga y que tiene una metodología bien compleja y que tiene muchos meses de desarrollo en titulares, ¿no? Y los titulares inducen a equívocos, ¿no? Entonces, ayer algunos medios dijeron las cosas de una manera que muchos interpretaron como que el país había girado hacia el Partido Republicano. Entonces, yo parto diciendo que es difícilmente creíble, y de hecho la encuesta no lo dice así, que un país pueda cambiar de sistema de valores, de sentidos comunes, de doctrina de un año para otro, ¿no? Partamos por ahí, porque se ha dado a entender esto, precisemos qué es lo que dice la encuesta y cuál es tu análisis al respecto. Bueno, sí, efectivamente esta es una encuesta que va bastante más allá de qué personajes políticos han salido bien evaluados. Lo que intenta más bien es medir fenómenos sociales, principios, valores que empiezan a dar luces y de qué es lo que está sucediendo en esta sociedad. Es una encuesta que va casi a 1.500 personas de manera presencial, de Arica a Punta Arenas, es decir, todo Chile. Y justamente la verdad es que cuando uno va ya justo a los partidos propiamente políticos, yo creo que hay un dato que es sumamente relevante. Un 65% considera que la situación política no está bien. O dicho de otra manera, hay un 36% que no sabe si está entre la izquierda ni la derecha. Ujú. Y por lo tanto, uno cuando ya esto lo aterriza a los partidos, justamente partidos políticos, uno tiene que verlo con cierto cuidado, ¿ok? Ahora, uno podría decir, bueno, ¿por qué Partido Republicano? ¿Por qué un partido en particular fue el que más aumentó? Ujú. Porque efectivamente el aumento fue bastante relevante. Y ahí uno tiene que empezar a medir otro tipo de cosas. A mí me gusta partir siempre con cuáles son los problemas de la gente. Ujú. Porque justamente la democracia lo que busca es que los partidos políticos representen a la gente. Entonces, lo que uno observa justamente la prioridad número uno es delincuencia, luego salud, que aumentó mucho en esta última medición, pensiones, narcotráfico, educación, corrupción que también aumentó. O Ujú. sea, uno ve un llamado al orden, seguridad, pero también a los derechos sociales. Y justamente en este primer punto, orden, hay otras preguntas que acompañan esto. A la gente se le pregunta, por ejemplo, ¿estarían dispuestos por sacrificar mayor libertad por obtener mayor orden? Y la verdad es que un 72% había aumentado respecto a la medición, está de acuerdo con eso. O prefiere un gobierno firme, incluso, y ahí dos de cada tres chilenos prefiere aquello. Entonces, Mm. ¿cuáles son los partidos políticos que han sido capaces de sintonizar con ese anhelo? Bueno, sabemos justamente quiénes son los que han estado defendiendo, por ejemplo, para el estallido social, a los carabineros, las Fuerzas Armadas, que son justamente las instituciones que obtuvieron una mayor, ¿cómo se llama?, confianza. Sí, Sebastián, ahí entrando en un plano más interpretativo, te pregunto, ¿no? El factor relevante será el miedo, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo que luego del atentado a las Torres Gemelas, en general los estadounidenses estaban dispuestos a que los revisaran de la punta del pelo a la uña del pie en los aeropuertos, a que intervinieran los correos, en fin. Em, ¿Cómo procesarías tú esto que quizás superficialmente se podría interpretar como un giro autoritario, ¿no? Del sentido común de los habitantes de este país? Bueno, justamente a los habitantes de este país hay una pregunta que es muy interesante que se les pregunta, ¿cuán preocupado está usted de ciertas situaciones? Ujú. Por ejemplo, de que alguien de su familia sea víctima de un delito.
Ujú, o que esté frente a balacera o violencia sexual. Bueno, todos esos números, o sea, todos esos ítems que le acabo de mencionar, están entre un 76 y un 79%. Es decir, amplia mayoría de los chilenos se siente vulnerable por temas de seguridad. Entonces, hay un miedo presente de todas maneras, pero también hay otro tipo de miedos que es importante vislumbrar. Tener una pensión o un ingreso adecuado en la vejez, ujú. enfrentar alguna enfermedad grave y tener los recursos para poder solventarla, poder pagar sus deudas. O sea, estamos hablando de que por pensiones, por enfrentar alguna enfermedad grave, estamos en torno al 85, en el 85% exactamente, o un 67% por pagar de las deudas. Entonces, tenemos estos dos miedos. Entonces ahí yo me hago la pregunta, bueno, ¿el Partido Republicano refleja bien esos dos miedos? Yo creo que muy bien el miedo más bien del orden, de la seguridad, Ujú. y a mi juicio, ¿por qué explica también una de las otras personas que subieron bastante, que es Evelyn Matei? Bueno, yo creo que es capaz, creo yo, de combinar mejor estas dos patitas que yo te mencioné, estas dos vulnerabilidades. Sí, bueno, no sé, vamos a volver a algunas cosas cualitativas, pero quería preguntarte, Sebastián, por esta percepción que ustedes advierten de desinterés, cuando no de abierto rechazo al proceso constituyente, ¿no? Y sé que la pregunta que voy a hacer es como muy laxa, ¿no? Es como, es probablemente una mala pregunta para un periodista que quisiera tener una autoestima, pues esa pregunta de cómo fue que llegamos a esto es una pregunta muy fácil de hacer, pero deja de hacerla para efectos de favorecer tu análisis. Y también aprovechar de precisar junto contigo, tú eres el entrevistado, pero yo aprovecho de precisar, ¿no? Una cosa es lo que dice la encuesta y otras son las interpretaciones que podemos hacer a partir de la encuesta, ¿no? Y bueno, obviamente te estamos convocando en esos dos niveles, pero respecto al proceso constituyente, vuelvo a insistir en esta pregunta súper mala, cómo fue que llegamos a esto? Bueno, llegamos a que la mitad de los chilenos, 49%, está nada interesado. Llegamos a que tenemos un 37% que la evalúa mal, y por lo tanto estamos muy cuesta arriba. Y las Pero razones, Sebastián, déjame interrumpirte, pero no no, por tenemos supuesto, pero siquiera sí. texto aún. Eh, 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 no tenemos texto y hay desinterés, pero más que eso, predisposición a rechazar algo que todavía no termina por existir. Bueno, es que, a ver, este partido, o sea, Claro, este proceso estuvo baja adhesión antes de partir. Si tenemos sí, que claro. entender que veníamos de un proceso fallido, con un alto rechazo de la ciudadanía, que era más allá de izquierda y derecha, sino que un porcentaje muy relevante. Y la verdad es que hoy día tenemos un ¿Qué? anteproyecto que tiene todos los capítulos necesarios para poder ya empezar a evaluar. Y tenemos también 1.000 enmiendas, de las cuales 400 vienen justamente de este bloque de partidos republicanos, que justamente es el que tiene mayor porcentaje de voto. Entonces, la verdad es que yo creo que si hay material para poder interesarse, el punto es que la gente no se está interesando, y hay una relación que a mí me gusta destacar, es que a medida que las personas se interesan más, al menos lo que uno ve en esta encuesta es que hay una mayor evaluación. Entonces, yo creo que acá hay un llamado justamente a las personas que están a cargo del proceso a tratar de involucrar lo máximo posible a la ciudadanía, y de esa manera poder enfrentarnos a un plebiscito mucho más informado en diciembre de este año, que quedan muy pocos meses. Está muy cuesta arriba el proceso. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Sebastián Izquierdo, analizando la encuesta CEP. Déjame hacer una conexión y luego te doy la palabra, Sebastián. La encuesta muestra, por un lado, un aumento de la adhesión al Partido Republicano, ¿no? Y por el otro lado muestra una animadversión hacia el proceso constituyente que está también liderado por los republicanos. Y quiero agregar un tercer elemento. Se dio a conocer ayer un análisis que el mismo CEP realizó del proceso constituyente y de las enmiendas de los republicanos, donde señalaba el CEP, o sea, ustedes, que estas enmiendas tenían un carácter identitario y que en algunos casos atentaban directamente contra las bases institucionales. Eh, ¿Cómo analizarías tú estos tres elementos que te menciono que al juntarlos podrían parecer paradójicos, ¿no? Claro, a ver, primero, efectivamente, el Partido Republicano tiene 22 convencionales, es decir, está muy cerca de tener los tres quintos necesarios para que sus enmiendas
al final lleguen al texto que nos van a proponer en diciembre del 2019. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy importante de ellos en este proceso, pero también es cierto que ellos no estuvieron de acuerdo en este proceso al inicio. Es decir, no firmaron el acuerdo. Son mucho más reacios también al anteproyecto elaborado por los expertos, que era justamente la etapa previa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el Partido Republicano eh, en este momento tiene una responsabilidad muy relevante, pero también hay que ser transparentes, sinceros, que ellos justamente fueron muy distractores del proceso desde su inicio, incluso desde antes del proceso fallido. Por lo tanto, creo que pueden tener esa flexibilidad como para tratar de impulsarlo, pero no necesariamente esa responsabilidad luego adjudicársela 100% a ellos, por dado su nivel de rechazo previo en todos los procesos anteriores. Sí. En relación una crítica que se hacía, Sebastián, de hecho, unos colegas más temprano la hacían, yo te la comparto, es ¿por qué se incluyen a ciertas personas en las mediciones? ¿Por qué no se incluyen a otras? Si uno se pusiera en el lugar de la desconfianza, podría decir hay un sesgo aquí. Me voy a hacer cargo incluso de comentarios que hacían mis colegas más temprano, ¿por qué se incluye a Piñera y no se incluye a Bachelet? ¿Por qué se incluyen a estos alcaldes y no se incluyen a otros? ¿Cómo podría responder frente a eso? Bueno, a ver, voy a ser súper transparente en esto? O Sí. sea, como cualquier encuesta, esta tiene una gobernanza, esta tiene un directorio y un encargado justamente de la coordinación, y acá se buscan equilibrar Ujú. dos puntos. Primero, tratar de darle continuidad a ciertos personajes políticos y poder ir viendo ¿cómo se llama? Su trayectoria, pero también de oxigenar. Entonces uno justamente en ese ejercicio no puede preguntarle a las personas por un listado infinito, entonces es un listado acotado, y eso es un equilibrio que se trata de manejar, y por lo tanto hay personajes que entran, otros que no. Por ejemplo, en el caso de los presidentes de la República, por supuesto, el presidente de la República tiene que estar, y el expresidente también, el presidente de la Cámara, Ujú. los partidos políticos los presidentes de los partidos políticos más. Hay ciertos criterios, pero por supuesto también hay cierta flexibilidad, pero lejos de tratar de tener algún sesgo, lo que importa es tratar de hacer estos equilibrios adecuados y tener las representaciones adecuadas, tanto de generacionales como de sensibilidades políticas y diferentes poderes del Estado. Sí. Y también quería aprovechar de preguntarte algo, Sebastián, porque hay tiempos en que estamos viviendo un tiempo donde se critica mucho a las encuestas, ¿no? Y yo soy de los que defiende las encuestas, pero no a cualquier encuesta, ¿no? O sea, a las encuestas que miden tramos más largos, que miden cuestiones más cualitativas. Hay quienes, por ejemplo, a propósito de lo que ocurre en España, donde las encuestas predijeron mal un resultado, sacan conclusiones más generalizadas sobre las encuestas. Y bueno, originalmente esta entrevista, Sebastián, era para preguntarte por contenidos específicos de la encuesta CEP, pero quería aprovechar de preguntarte qué reflexión haces, ¿no? sobre el aporte que hacen mediciones como estas a la discusión pública, al debate político, y cómo las diferenciarías de otras que quizás no cumplen con el mismo aporte o no cumplen con el mismo estándar. Bueno, o sea, yo creo que lo primero es destacar esta encuesta, que son pocas las encuestas que tenemos en Chile de manera presencial. Ujú. Esta es una encuesta que tiene también una serie histórica bastante grande, y por lo tanto permite comparar las mismas preguntas a través del tiempo, de muchos años. O sea, estamos hablando que llegamos a casi 1.500 personas, 126 comunas del país, representativas a nivel nacional, y por lo tanto, esto es una encuesta realmente de un estándar bastante elevado. Y además, lejos de estar buscando, de tratar de achuntarle quién va a ser el próximo mejor político, en verdad lo que busca es tratar de comprender los fenómenos sociales, y por eso hay muchas preguntas más bien de principios, de Ujú. democracia, y las últimas preguntas son justamente, pueden ser un poco más coyunturales: cuáles son los partidos políticos, la evaluación, ¿cómo se llama?, de ciertos personajes que están interpretando bien estos fenómenos. Ujú. Pero la verdad es que el centro son tratar de comprender de manera mucho más holística y más profunda ciertos fenómenos. Y hay otras encuestas en realidad que tienen otras características metodológicas, que tienen otra periodicidad, salen semanalmente, y lo que en verdad lo que uno observa que tratan de buscar es básicamente estar muy inmerso en la coyuntura. La verdad es que yo creo que son encuestas muy diferentes. Estas tienen, por supuesto, un estándar mayor porque son presenciales, pero la verdad es que creo que toda información alimenta la discusión pública, sí, solo sí tenga claramente la metodología transparente, y todos los chilenos podamos comprender cuál es el nivel de error, el nivel de confianza de cada uno
de esta encuesta. Sí. Para finalizar, hay, como la encuesta lo mide, una mala percepción sobre la seguridad, que ya lo comentábamos, Sebastián, y también hay una mala percepción sobre la economía, ¿no? Eh, pero bueno, hay quien podría decir, pero a ver, los datos duros en términos de seguridad pública han mejorado un poco y en algunos ítems bastante en relación al año anterior. O podría decir, bueno, si uno compara la situación de seguridad pública, de criminalidad en América Latina, no estamos mal, ¿no? O hay quien podría decir, la economía está objetivamente mejor que el año pasado, o al menos tiene visos de recuperación, y sin embargo estas percepciones se mantienen, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer sobre eso también, ¿no? Sobre cómo a veces, digo, puede que no, yo tampoco quiero minimizar que el problema de seguridad es realmente serio, que los problemas macroeconómicos existen, pero cuando se producen a veces estos descalces entre percepciones y datos duros, ¿no? Y es lo que tiene que ver con estos dos temas. Bueno, yo no sé si veo tanto descalce, Ya, voy a tratar de argumentar. sí. Primero, claramente, esta encuesta nos vuelve a ratificar que uno de los principales problemas, el principal problema, es delincuencia, ¿ok? Ahora, delincuencia, con respecto a la edición anterior, bajó, ¿ya? Sigue siendo el número uno, pero bajó. El que aumentó es justamente corrupción. Ujú, Narcotráfico más bien no aumentó, pero también está dentro de las principales preocupaciones. Entonces, hay una preocupación clara por delincuencia que ha estado sostenida en el tiempo, pero con respecto a la medición anterior, yo no me atrevería a decir que se vio un aumento. ujú. Pero hay una pregunta que a mi juicio es muy relevante para buscar un correlato a esto, es que cuando se les pregunta a ellos específicamente cuán preocupado está usted de ciertos aspectos, por ejemplo, de que alguien de su familia o usted mismo sea víctima de un delito violento, Ujú, o de violación sexual, o de víctima de balaceras. ujú. Bueno, estamos hablando que sobre el 76%, entre un 66 y un 79%, es decir, la mayoría de los chilenos está muy preocupados de aquello. Entonces, acá hay un anhelo por mayor seguridad que uno lo refleja en las instituciones que están Ujú. detrás de ellos, carabineros, las policías, Fuerzas Armadas, que Y por han eso hay ido... una mayor predisposición a apoyar a esas instituciones que se encargan directamente de ese problema, ¿no? Mm, Exactamente, porque estás sí. anhelo de una mayor seguridad. Por supuesto que si uno compara con otros países de América Latina, estamos bastante lejos de aquello, pero acá hay un llamado de alerta que este tema hay que preocuparse porque después nos hacemos la pregunta, ¿por qué ciertos partidos políticos son los que más aumentan? ¿Por qué ciertos personajes políticos tienen una mejor evaluación? ¿O por qué somos críticos a los partidos políticos? Bueno, porque no estamos reflejando las prioridades de la ciudadanía y delincuencia es una de ellas, pero también los derechos sociales. No hay que olvidar que Ujú. salud fue la que más aumentó, pensiones, educación, es que están justamente también liderando. Entonces acá hay que avanzar en derechos sociales. Acá esta encuesta también da pistas de la importancia de que los derechos sociales sean ejecutados justamente entre lo privado y lo estatal. Es decir, la ciudadanía en su mayoría quiere algo más bien mixto. Mm, Justamente acá hace un doble clic en salud, que es justamente sí. la preocupación que más aumentó. Bueno, esta es una encuesta bastante extensa, ni siquiera en una entrevista ni en dos se puede agotar, por eso lo que nosotros en estos casos siempre recomendamos es que incluso más allá de leer los medios escritos o escucharnos a nosotros en la radio, este sea como el punto de partida para ir a la encuesta, mirarla y van a aparecer algunas conclusiones que son bien interesantes para los asuntos que nos atañen colectivamente. Hemos conversado con Sebastián Izquierdo del CEP. Sebastián, como siempre, muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Patricio, y a todo el equipo y a todos los auditores. Son las 8:33. Vamos a ir un breve alto y ya viene el panel de conversación de este día viernes. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar